tempranito para que podamos empezar el día conquistando esos miedos, desafiando esos miedos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, vamos a hacer un resumen súper rapidito de los 3 primeros días. El primero hablamos acerca de la claridad, ¿ok? Que yo tengo que saber para dónde voy, porque si ya yo no sé para dónde voy, ¿qué pasa? Ya llegaste. Y ustedes se deben saber ese dicho que tengo, ¿verdad? Entonces, importantísimo el saber qué quiero en la vida, qué me apasiona, cómo encender esa llama para poder empezar transformando nuestras vidas. El segundo día hablamos acerca de la mentalidad y de qué manera nuestra mentalidad hace que las cosas sean posibles o no, porque todo aquello que creemos va a ser cierto, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Cómo nos hablamos a nosotros mismos todos los días, eso es sumamente importante. Y hoy bueno, y el día 3 hablamos acerca de cómo crear metas. Y eso es un poquito ver cómo yo defino el éxito en cada una de las áreas de mi vida y cómo yo me imagino y qué voy a hacer yo para obtener ese éxito que yo tanto deseo en las diferentes áreas de la vida, porque tú puedes tener muchísimo dinero y la gente puede pensar que tú eres muy exitoso, pero de repente a nivel sentimental, a nivel personal, no lo eres. Entonces, una de las claves fundamentales, y yo te quiero decir que es sumamente importante para poder transformar nuestras vidas, tiene que ver con superar nuestros miedos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestros miedos hacen que nos paralizan. O sea, el miedo es cuando nosotros no sabemos controlar nuestros pensamientos y empieza paralizarnos y no nos deja avanzar. Entonces yo siempre he dicho que nosotros podemos utilizar nuestros miedos para que nos paralice o nos los ponemos para atrás y que nos empujen a alcanzar esa meta o ese sueño que tanto deseo. ¿Cómo estás utilizando todo ese miedo, verdad? Entonces, lo primero que yo te quiero hacer llegar hoy es que la mayoría de las personas tienen miedo a diferentes cosas. Y lo primero es, tienen miedo a fracasar, ¿verdad? Tienen miedo a que las cosas que ellos piensan que van a suceder, que pueden iniciar algo y que no tengan los resultados que desean tener, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué nos pasa eso? El miedo al fracaso es porque nos comparamos con otro, es porque tenemos miedo a lo que va a suceder en el futuro, es porque tenemos miedo a qué tal si esto pasa. Y te voy a decir algo, el 99% de nuestros miedos son producidos por nosotros mismos, porque si tú te pones a ver, esos miedos que de repente empiezas a tener, al final no son reales, y te lo digo yo por experiencia. Mira, ayer fui a un parque de diversiones acá en Minnesota y andaba con un grupo de personas y yo decía, yo le tengo, o sea, no es que le tenga miedo, yo no me arriesgo tanto, por más que tú pienses que yo soy una dura, que, no, ella monta bicicleta y de verdad que la tipa se arriesga a todo, a veces no me arriesgo y a veces las atracciones muy grandes me dan miedo, pero ayer yo decía, bueno, yo tengo que superar mis miedos, nada va a pasar. Entonces, después que yo me montaba en estas atracciones, yo decía, wow, de verdad que nada pasó. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, nada. ¿Por qué? Porque los miedos son mentales, ¿ok? Entonces, el primer miedo que nosotros como seres humanos tenemos el miedo a los resultados. Por eso a veces no iniciamos nada y nos da miedo porque le tenemos miedo al resultado que podamos tener. Entonces, muchas personas ni siquiera empiezan a las acciones, o sea, ya tú sabes qué acciones tienes que tomar hoy para poder decir, ok, quiero transformar mi vida, pero entonces tú empiezas a pensar, bueno, pero qué tal si los resultados son estos. Pero si los resultados, yo cambio esa mentalidad negativa a algo positivo. Cuando tú, por ejemplo, tienes miedo a empezar una dieta porque dices, ¿qué tal si no funciona? Tienes miedo de hablar con esa persona que tanto te gusta porque piensas que te va a rechazar, pero ¿qué tal si no te rechaza? Tienes miedo de pedir un aumento de sueldo, pero ¿qué tal si, porque piensas que tu jefe te va a decir que no, pero ¿qué tal si no lo hace y realmente puedes tener los resultados positivos? Entonces, no es dejar de pensar en esos resultados y ese qué tal si algo negativo pasa, lo puedo cambiar por algo positivo. El segundo miedo es el miedo a lo físico, como te decía anteriormente. Pensamos que no vamos a hacer alguna actividad física porque algo malo va a suceder. Y a mí me pasaba siempre cuando estaba montando bicicleta. A veces tú piensas, no es que ella se lanza por la montaña y yo decía, pero ¿y si me caigo? Bueno, pero no todo el tiempo me voy a caer, ¿verdad? Entonces ese miedo físico nos cohíbe de hacer cosas diferentes, nos cohíbe de tener actividades físicas, nos cohíbe de vivir aventuras, de lanzarnos en paracaídas, de decir,
decir, bueno, hay tanto miedo. Mire, hay un miedo que es increíble y que a lo mejor tú no lo has visto, pero yo lo he visto en muchísimas personas. La gente le da miedo manejar vehículos, le da miedo manejar una moto. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que puedan ser atropellados, a que puedan chocar. Y es un miedo que muchas personas tienen y que a lo mejor no puede ser, no lo hacen público, pero es un miedo. Tiene miedo a, por ejemplo, a salir a la calle en su vehículo y que no puedan llegar de regreso. Hay gente que tiene miedo de salir de su casa y ese miedo que provoca al final ansiedad. Entonces, si yo siento que tengo ese miedo físico, muchas veces que puedo hacer, bueno, desafiarlos, ¿verdad? Pero todo es la manera en que yo gestiono esos pensamientos en ese momento para poder desafiar ese tipo de miedo que tengo físico. Entonces, ese miedo de alguna manera amenaza tu felicidad también y amenaza tu transformación. ¿Por qué? Porque entonces yo proyecto ese miedo en otras actividades que hago, proyecto ese miedo en los demás, me quedo encerrada en mí misma, no salgo, no hago nada de lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a que algo físicamente me suceda. ¿Ok? Entonces, otro de los miedos que nosotros tenemos es el miedo a expresar nuestros sentimientos. Sí, aunque no lo creas, muchísima gente tiene miedo de expresar sus sentimientos porque piensan que van a ser rechazados, porque piensan que van a ser burlados, porque piensan que a las demás personas no les interesa no les interesa lo que tengan que decir. Y muchas veces ese miedo a no expresar lo que yo siento nos ahoga por dentro y no nos deja ser feliz, no nos da paz. Y una de las formas de pues combatir y conquistar ese miedo es realmente darnos cuenta que tú vales, que tú, mira, todo lo que tú sientes, todo lo que tú haces, todo lo que tu mente siente, que piensa acerca de ti es importante. Mire, yo aprendí en los últimos tiempos que a veces nosotros tenemos miedo a cómo la gente va a reaccionar a eso que yo digo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que yo le diga a la gente, bueno, esto está pasando, a que tú me hagas sentir de esta manera. Cuando tú, mira, nadie puede controlar tus sentimientos los controlas tú mismo, tus emociones los controlas tú mismo. Y no importa lo que los demás piensen, tú tienes voz, tú eres único, tú eres diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo siento que tengo que decir algo, es la mejor manera de hacerlo para mejorar la comunicación. A veces, mira, las parejas terminan, los matrimonios se acaban porque no hay comunicación, porque las personas tienen miedo a expresar esos sentimientos, pero no le tengas miedo a eso. Empieza por cosas pequeñas y sencillas, como mira, me da miedo. A veces hasta le da miedo salir con alguien y porque le dice, no voy a ir a comer a este restaurante o no voy a comer hamburguesa o no voy a comer esto porque ¿qué dirán? Entonces, a veces nosotros nos quedamos aquí pensando y me aburremos una idea en mi mente y eso es lo que nos atrapa y yo espero que esto que te voy a decir rompa por siempre y te caiga el 20 como yo digo en venezolano así. Porque a veces yo pienso en la idea que tú tienes de mí y eso es lo que yo me llevo. Lo que tú, yo no me llevo lo que yo estoy pensando de mí, quien digo yo que soy. En mi mente está lo que tú piensas que yo soy o quién yo soy. El día que nosotros rompamos con esa barrera y empecemos a pensar en nosotros mismos que somos suficientes, que podemos hacer todo lo que querramos, que no tenemos que tener en nuestra mente y que eso es problema de ellos como los demás nos vean. Simplemente yo poder saber quién soy, cómo me veo y no verme a través de las otras personas, esos miedos van a terminar. Entonces, es más común de lo que tú crees, que tú tengas esa mentalidad de no tengo miedo de decir esto por lo que esa persona va a pensar, por lo que va a decir, por cómo se va a burlar, por lo que pueda pasar. Entonces ahí es cuando tú empiezas a pensar, bueno, pero ¿qué tal si yo digo esto y solamente pienso en lo que yo siento, en lo que yo soy? Y yo siempre te he dicho, sí, hay que controlar las emociones se pueden controlar cuando nosotros no controlamos las emociones y a lo mejor me vas a odiar por lo que te voy a decir. Cuando no controlamos las emociones, a veces somos inmaduros. Porque tú sabes quiénes no controlan las emociones, los niños. Los niños tienen hambre y lloran. Los niños se sienten mal y lloran. Los niños quieren algo y patalean, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y yo me estoy dando el permiso de públicamente decirlo aquí, a veces el no poder controlar esas emociones nos hace ver como niños chiquitos porque no sabemos cómo decir las cosas, no sabemos cómo expresarnos a nosotros mismos, ¿ok?
Muchas veces estos miedos se dan por paradigmas del pasado. ¿Qué nos ha sucedido? Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, cállate, no digas esto, o no vayas a jugar con fulanito, no hagas esto porque te puedes caer, tienes que dormir. ¿Sabes? Son tantas cosas que vienen aprendidas en nuestras mentes, pero el día que nosotros seamos conscientes de cómo vinieron estos paradigmas a nuestras mentes, de cómo nacieron, de cómo se crecieron y cómo se alimentaron, ese día nosotros vamos a cambiar nuestra vida, porque vamos a ir a la raíz del asunto y del problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros combatimos esos miedos? Porque la idea no es solamente decirte que está el miedo, ¿ok? Es cómo lo hago yo para transformar mi vida. Es uno reconocerlo, reconocer que está ahí, ya te lo estoy diciendo, ¿verdad? Recuerda que nosotros en lo que nos enfocamos se expande y siempre te lo digo. Entonces, si tú reconoces el miedo y tú dices, bueno, ya yo voy a conquistarlo, yo voy a trabajar con él, vivo con él, pero hago una relación de amistad bien bonita, ¿verdad? Dos, es no pelear con él, por eso te lo digo. Cuando peleamos, el miedo como que se queda ahí, se vuelve cada día más grande. Entonces tenemos que aprender a vivir con ese miedo. Ahora bien, empieza hoy, mi tarea de hoy va a ser, empieza por una declaración de la negativa a la positiva. Cuando tengas miedo de hacer algo, porque tu mente te está diciendo, ay, si hago esto, va a pasar esto negativo. Ah, pero ¿qué tal si pasa algo positivo? ¿Qué tal si, y cambias ese qué tal si por algo, un aprendizaje? ¿Qué tal si yo voy a ese lugar y me abren la puerta? ¿Qué tal si yo voy y hablo con mi jefe y me da el aumento de sueldo? ¿Qué tal si yo invito a esa persona a salir y la persona me dice que sí, ¿verdad? Entonces, imagínate tú en este momento cómo eso transformaría tu vida. Entonces, hoy piensa en ese qué tal si de manera positiva, ¿verdad? A veces somos demasiado duros con nosotros mismos, mi gente. A veces pensamos, nos juzgamos muy rápido y a veces es como que pensar cómo puedo yo ser un poquito más suave conmigo mismo y no jugarme tanto. No sentir que no eres suficiente, porque creo que eso es uno de los miedos más grandes del ser humano, creer que no son suficientes para todo. Y es algo que a lo mejor nadie te lo había dicho, pero a veces en tu mente y en tu subconsciente tú empiezas a pensar, es que no soy suficiente. Sí eres suficiente. Mira, la única diferencia entre tú y yo, ¿verdad? Es la manera en que hacemos las cosas, pero tenemos las mismas 24 horas, tenemos la misma cabeza, las mismas dos manos, los mismos dos pies, el mismo tiempo. Lo diferente es lo que tú estás haciendo, es qué te diferencia a ti de otra persona, ¿verdad? Pero somos exactamente igual, es lo que hacemos, lo que ponemos en nuestra cabecita, con quienes estamos, pero entonces es allí cuando tú empiezas a dejar de juzgarte y pensar, bueno, ¿qué tal si hago esto de esta manera? No seas tan duro contigo mismo. Tú eres capaz de hacerlo todo lo que tú quieras en la vida, ¿ok? Ahora bien, en este momento quiero que pienses en el pasado, porque siempre es importante recordar, y hoy que es viernes más importante todavía, recuerda, piensa aquí en el pasado, ¿qué fue lo que tú hiciste que cambió tu vida? ¿A qué le tuviste un miedo que de repente lo desafiaste, diste ese paso y hoy sientes que transformó tu vida? ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdas todo lo que tú has pasado y lo ves ahorita y tú dices, wow, pero yo hice eso y mira, no tuvo un resultado negativo, aprendí. Todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón de ser. Hay un rompecabezas que nosotros debemos poner juntos y que a veces cuando nos están sucediendo cosas no entendemos, pero más adelante, ah, sí, esto me pasó por esto. Miren, recuerde que a la única persona a la cual nosotros le tenemos que tener miedo es a nosotros mismos. Es de tu potencial, de todo lo que tú puedes alcanzar. Esa es a la única persona que nosotros le tenemos que tener miedo. A absolutamente más nadie, mi gente. ¿Ok? Entonces, siempre ve las cosas como son. Hoy te quiero dejar esto. No veas las cosas peor de lo que son. Ve las cosas mejor de lo que son.